muchas gracias Gillian por las palabras amables y también muy cariñosas. La verdad es que es un gran gusto poder estar acá y compartir el trabajo, que obviamente no es solamente mi trabajo, sino que es el trabajo de un equipo que hemos venido desarrollando también con el profesor Claudio Pinuer y el profesor Rodrigo Enríquez, que está aquí con nosotros. ¿Dónde está Rodrigo? Se me perdió. Ahí está Rodrigo, historiador y educador. Como dice Gillian, el día de hoy me voy a referir a este trabajo sobre lo que es la transmisión de la memoria. Me voy a centrar en algunas nociones, porque evidentemente hablar de transmisión de la memoria histórica es tremendamente amplio, y mantenemos el término transmisión, pero sí estamos convencidos de que no es solo transmisión, que es construcción. Es decir, aquí las nuevas generaciones van creando otros significados respecto de su historia, y eso también les ayuda a poder pensar su presente y su futuro. Y por eso para nosotros era importante hacer esta investigación. Quisiera empezar con esta cita de Jay Lemke, que dice: el lenguaje es una institución política. Aquellos que tienen experiencia en usarlo para dar forma y servir metas personales y sociales serán los que tienen el poder. Esto es, serán capaces no únicamente de participar efectivamente en el mundo, sino que también serán capaces de actuar en él en el sentido de que podrán luchar por un cambio social significativo. Estas son imágenes actuales de movimiento estudiantil en Chile, y que obviamente es parte de lo que ha sido el proceso de estos estudiantes también cuando han estado en su enseñanza secundaria, y cómo ellos siguen resignificando lo que ha sido nuestro pasado para las luchas actuales. El día de hoy, entonces, me gustaría referirme a esta idea de análisis social del discurso. No sé si sería un nombre que tendría que quedar, pero me gustaría poder explicar por qué nos referimos a un análisis social del discurso y desde una perspectiva semiótica, multimodal e intertextual. Después, hablarles sobre el concepto de transmisión y co-construcción de la memoria del pasado reciente, y esta idea, ¿verdad?, de cómo se van actualizando las memorias sociales y personales en el contexto de una clase de historia. ¿Ya? Para eso también me voy a referir a la noción de capsulamiento de memorias simbólicas que hemos podido apreciar en nuestra investigación. Voy a mostrarles algunas interacciones en aula como prácticas situadas de la memoria histórica, y como les decía, son muchas las nociones que uno podría trabajar, y me voy a concentrar en las nociones de violencia política y violencia de Estado como nociones discutibles que se han debatido socialmente y que también implican una historización de la memoria en la sala de clase. Para esto también me voy a referir a la noción de neutralización de la oposición o neutralización del enemigo, concepto que quizás para muchos en Latinoamérica sea un concepto conocido, y para esto voy a tomar fundamentalmente el modelo de valoración para comprender la intertextualidad y multimodalidad, y algunas reflexiones finales. Bueno, en el primer día del Congreso, Kristen Mattison ya se refirió, cuando estaba empezando su curso, a la diferencia que podíamos encontrar entre estudios críticos, estudios positivos del discurso. También hoy día tuvimos una excelente presentación de Viviane, en que nos dio toda una explicación, ¿no?, de cómo podemos pensar epistémicamente y ontológicamente los estudios críticos del discurso. Por lo tanto, solamente voy a decir un par de ideas acá. Y es que desde una perspectiva de estudios críticos, sí, estamos comprometidos con los cambios políticos y sociales, con el poder trabajar el discurso de los grupos dominados, de los abusos de poder y de estas prácticas discursivas hegemónicas, de qué manera la semiosis y el lenguaje está al servicio del poder, y por lo tanto hay un cambio con la transformación, con el cambio social.
lo que implica también un posicionamiento ético e ideológico de los historiadores. Pero asimismo, desde el punto de vista de lo que es o de lo que son los estudios positivos del discurso, fundamentalmente aquí me baso en las ideas de Martin, creo que no es algo que los estudios críticos hayan desestimado, es decir, el que no basta la deconstrucción de las hegemonías, que también tenemos que poder prestar atención a los discursos celebratorios, a los discursos en donde de alguna manera se subvierte este abuso de poder, los discursos de resistencia, los discursos que nos muestran posiciones alternativas y, por lo tanto, muestran la agencia de otros actores sociales que no están en espacios de poder como los grupos más dominantes. Pero también aquí hay un énfasis, ¿verdad?, en el futuro y en poder entender también las expresiones de solidaridad, de empatía y lo que Jim Martin llama las retóricas de solidaridad. Cuando pensamos entonces en un estudio social del discurso, lo pensamos para poder trabajar, ¿no?, desde una perspectiva crítica que no deja de lado también esta perspectiva positiva del discurso. Es decir, nos hacemos eco de los principios básicos que consideran los principios, ¿verdad?, de estudios críticos y positivos, con este compromiso sociopolítico por una sociedad que ojalá sea más igualitaria, menos segregada y menos segregadora, y poder poner atención a las respuestas comunitarias que contribuyen positivamente a un cambio social a través del análisis de discursos alternativos, emancipatorios y de resistencia social. Pero también el discurso desde un punto de vista de la alfabetización y de esta actividad reflexiva, ¿no?, que implica el análisis de la realización discursiva de nuestras prácticas sociales. Y eso también implica el cómo estamos trabajando con este tipo de material con nuestros niños y nuestros jóvenes, y ahí me parece que estaría muy en la línea de lo que nos planteaba Mary Schleppergren el día de ayer. Y claramente hay una obligación ética, hay un posicionamiento axiológico que, en fin, uno no puede pensar que va a hacer grandes cambios, pero por lo menos toma la posición de que algún cambio puede producir. Aquí nosotros hemos trabajado también con principios de triangulación transdisciplinaria, ¿no?, que también es lo que proponen muchos investigadores en esta área, como Bodak, Fairclough, muchos investigadores. Y para nosotros ha sido importante las teorías que tienen que ver sobre la transmisión y construcción de la memoria y la historicidad de la memoria. Es decir, desde las ciencias sociales, cómo se ha teorizado sobre las prácticas de la memoria de pasados recientes traumáticos para distintas sociedades. Y en ese sentido, también lo que se ha hecho en otras partes del mundo ha sido significativo para pensar qué sucede en el Cono Sur y particularmente en nuestra realidad chilena. Desde la teoría lingüística, adoptamos la lingüística sistémico-funcional, fundamentalmente desde la construcción de prosodias valorativas y también desde la ideación, desde un punto de vista multimodal e intertextual. Hemos también incorporado algunas de las nociones de Carl Mayton, pero las dejé fuera porque no me voy a referir a nada de eso ahora. Bien, algunas ideas entonces sobre qué significa la historicidad de la memoria y transmisión. Algunas ideas básicas al respecto dicen relación con la memoria como una forma de acción. Las memorias son formas de acción y que están siempre mediadas culturalmente, y en esto el lenguaje y otras formas semióticas tienen un rol fundamental, ¿verdad? En Chile tenemos ciertas memorias o esquemas mentales de cómo pensar nuestro pasado reciente que un historiador, Steve Stern, ha denominado memorias emblemáticas. Memorias emblemáticas que no necesariamente son oficiales, también pueden construirse como contramemorias. Las memorias se manifiestan también como prácticas sociales concretas y nos importan porque no solamente nos permiten mirar el pasado, sino que también nuestro presente y nuestro futuro. Son procesos dinámicos que evolucionan junto con los procesos sociales y políticos, no siempre van de la mano con ellos, pero evolucionan, se van transformando, y
En toda memoria tenemos que reconocer los procesos de recordar y de olvidar. Toda memoria implica olvido, toda memoria implica una selección. Y más aún cuando nos referimos a un pasado reciente y un pasado traumático para una nación, y que en el caso de Chile se ha caracterizado desde el retorno a la democracia en 1990 por políticas de despolitización de la memoria. Es decir, de buscar consensos, de buscar evitar todo tipo de polarización y, por lo tanto, de que este acto de recordar tenga un carácter menos reflexivo y menos político, tal vez de lo que muchos de nosotros quisiéramos. Si pensamos en la transmisión de la memoria, en la enseñanza escolar chilena, tanto primaria como secundaria, estas prácticas son prácticas necesariamente intersemióticas. Y en estas prácticas que son intersemióticas, que tenemos un despliegue de artefactos semióticos, tenemos la presencia de memorias oficiales y alternativas, pero también memorias personales o autobiográficas, o las memorias sociales, o también llamadas memorias colectivas. En un país fuertemente dividido, que todavía está dividido como Chile, estas dicotomías muchas veces se manifiestan en lo que hemos denominado encapsulamientos de la memoria, es decir, en donde ya dejamos de pensar, en donde ya se deja de reflexionar y ya consideramos que eso ya está formado, que eso ya es parte de nuestro pasado y así se transmite a las generaciones siguientes. Pero nuevamente, si pensamos las memorias como un hacer, como una práctica, claramente en el contexto escolar vamos a encontrar algunas sorpresas y espero poder mostrarles precisamente qué está pasando, aunque sean estudios de caso, ¿verdad? ¿Qué está pasando en nuestro contexto escolar al interior del aula? Y como les decía, pensamos las memorias no como mera reproducción del pasado reciente por parte de las nuevas generaciones, sino que también hay una construcción de ella. Estas son algunas de las interrogantes, no son las interrogantes globales de nuestro proyecto, pero algunas que quisiera plantear para la charla de hoy. Enmarcado en la historización de las memorias sobre el proceso de violación a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en 1973-1990, después de derrocar con un golpe de Estado al gobierno de la Unidad Popular, no un gobierno de izquierda, de Salvador Allende. ¿Cómo se construye, se co-construye una solidaridad ideológica en relación a las memorias y los olvidos en el proceso de recontextualización pedagógica del pasado reciente chileno en la interacción en aula de clases de historia? ¿Cuál es el rol de la evidencialidad en la construcción de la historicidad de la memoria desde un enfoque multimodal e intertextual? ¿Cuáles son algunas de las estrategias discursivas multimodales que construyen las nociones de violencia de Estado, de violencia política y de neutralización del enemigo o de la oposición en la interacción de clases de historia? En nuestro proyecto hemos tomado, esto es la conformación de nuestro corpus, ¿no? Que voy a hacer una selección, o sea, voy a mostrar solamente parte de lo que ha sido nuestro análisis. Hemos hecho entrevistas a profesores y estudiantes de los colegios en los que hemos ido a filmar sus clases de historia, la unidad sobre dictadura militar, en sexto básico y también en el penúltimo año de educación secundaria y educación media de un colegio privado, de un colegio parcialmente subvencionado por el Estado y un colegio que podríamos considerar público, que en Chile se denominan hasta ahora municipalizados. Y hemos ido investigando entonces cuáles son los artefactos semióticos multimodales que allí se despliegan. También hemos analizado, si bien habíamos analizado en proyectos anteriores textos escolares, hemos vuelto a analizarlo de los últimos 10 años, los textos escolares oficiales, es decir, los que se consideran instrumentos de la memoria, como diría Foucault, porque están liderados por el Ministerio de Educación y por lo tanto obedecen a nuestros consensos sociales. Y también a manuales de preparación para la prueba de selección de la universidad o de la PSU, porque también se usan como material complementario en las clases.
y necesariamente las fuentes históricas especializadas y dos documentos claves que son documentos oficiales del Gobierno de Chile sobre la violación a los derechos humanos, que son los documentos del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocido como Informe Rettig del año 91, y los informes de la Comisión sobre Tortura y Prisión Política, Informe Valech del 2004 y del 2011. Si pensamos en el aula, pensamos en la clase, es un espacio de práctica, ¿no? Es un espacio de práctica de muchos elementos, no solamente de la memoria. Esto es lo que nosotros fuimos a investigar en las clases de historia. Pensamos que es una instancia de práctica de la memoria a nivel micro, ¿no? A nivel micro, pensando en todas las otras posibilidades de práctica que tienen los estudiantes. Es un espacio de mayor o menor razonamiento histórico que permite historizar las memorias personales y sociales, y eso va a depender mucho también del trabajo del profesor. Es un espacio de conmemoración, un espacio de ritualización, aparte de lo que los estudiantes puedan haber visitado, como el Museo de la Memoria y algunos lugares de tortura que muchas veces están asociados al tratamiento de esta unidad en Chile. También un espacio de pedagogización de la memoria, en la que intervienen de manera holística diferentes artefactos semióticos multimodales disponibles, textos y manuales escolares, el uso de la pizarra, PowerPoints, documentales, lenguaje verbal de profesores y estudiantes. Aquí tenemos a la profesora Dominique Mangui, que ha hecho también mucha investigación en esta área y nos ha ayudado a ver su investigación y el uso entonces que tienen estos artefactos semióticos. No voy a poder detenerme en documentales porque sería muy complicado, pero vamos a ver algunos de esos recursos. Brevemente, textos escolares de historia, como les decía, son documentos oficiales del Ministerio de Educación de Chile. Un hito importante para... Un segundo. Un hito importante, voy a tomar un poco de agua, perdón. Es el retorno a un régimen democrático en Chile en 1990. Después el informe de Verdad y Reconciliación que les nombraba el año 91. Y ¿qué sucede con los textos entonces previos a la primera gran reforma educacional que es del año 1999 y se hace efectiva en los textos, la podemos ver en el año 2000? En ese momento la historia de Chile concluye con el golpe de Estado del 73 y el establecimiento de la Junta Militar. Allí termina nuestra historia nacional. Y solamente a partir del año 99, publicaciones del 99 y del 2000, en donde ya tenemos el informe Rettig, ¿no?, como un documento importante, se considera una unidad sobre régimen militar o gobierno militar y aparece la violación a los derechos humanos en los textos escolares chilenos. Es un relato conciliador acerca de la dictadura y de la transición hacia una democracia. Luego del informe Valech, el informe en donde se reconoce la violación sistemática de los derechos humanos por los centros de tortura de más de 30.000 personas en el país, esos son los datos oficiales, sabemos que son más, esa violación sistemática de los derechos humanos que está reportada en este informe del 2004 y del 2011, también se ve reflejada en los textos escolares, en donde sí aparece esta información y sí aparece, eso sí, marcada por un discurso de la victimización y la denuncia de esta violación a los derechos humanos. Y hay una última reforma del currículum de historia del año 2013 que tiene lineamientos muy generales y son los que los profesores que nosotros observamos tenían en el momento de hacer la interacción en aula, que fue a fines del año 2014. Y ellos tenían que trabajar la unidad dictadura militar, la violación sistemática de los derechos humanos, la violencia política y la supresión del Estado de Derecho. Entonces, allí ya aparece el término dictadura como parte del currículum y también lo vemos en los textos escolares. Y hay una flecha que parte de este primer cuadrante y es que efectivamente ha ocurrido una evolución en cómo se ha ido tratando el tema de la violación de los derechos humanos en los textos escolares de historia oficiales,
pero hay algo que se ha mantenido bastante constante, y es la representación negativa de Salvador Allende desde antes del año 90 hasta los libros del año 2016. Es decir, Salvador Allende sigue siendo culpado por sus equivocaciones, tanto a nivel político y económico, por la falta de control político, recibe exigencias, condenas por diferentes grupos, y hay una representación en general negativa del gobierno de la Unidad Popular. Eso ha permanecido en los textos. Desde el punto de vista de la evidencialidad, es decir, de cómo parte en la historia, en el discurso de la historia, evidentemente la dimensión temporal, la dimensión espacial, de causalidad, es fundamental, pero también de cómo se construye la evidencia a partir de fuentes primarias, cómo se hace una selección de esa evidencia. Y a nosotros nos ha parecido particularmente importante no solamente la evidencia en su expresión verbal, sino que también la evidencia expresada fundamentalmente a través de fotografías, y vamos a ver en la interacción en aula también de caricaturas políticas. Entonces, la evidencialidad implica una selección que hace el historiador para poder construir su argumentación histórica. Y en esto, como les decía, las fotografías pueden ser utilizadas como testimonios del pasado, pueden ser documentos, fuentes portadoras de información. Si bien desde un enfoque sociosemiótico, de la iconografía, sabemos que toda fotografía es un icono complejo y está construido culturalmente. Es decir, ¿verdad? Ya Kress y Van Leeuwen lo han dicho con bastante claridad, no estamos frente a elementos que son transparentes, inocentes o realistas. Ahora, las caricaturas políticas prácticamente están ausentes en los textos escolares, están ausentes en los manuales, ¿no? Son muy pocas las que existen. Y para este periodo en los textos escolares no hay ninguna, solamente en el manual de apoyo. Pero sí aparecen con bastante frecuencia en las clases que nosotros observamos y pensamos que funcionan de una manera distinta, porque no podemos pensar que la caricatura construye evidencia, pero sí construye posicionamiento, sí construye un punto de vista respecto de una interpretación histórica. Entonces, hemos trabajado bastante las fotografías en los textos escolares, hemos ido viendo entonces cómo se van reutilizando en las clases. Este es un análisis que ya he presentado, pero solamente quería apuntar a un hecho. Por ejemplo, esta fotografía que aparece en un texto escolar, que después aparece también en PowerPoint de los profesores, también aparece, pero si ustedes se fijan, aparece bastante más ampliada en el manual de preparación para la entrada a la universidad. Bueno, allí la presencia de los militares es bastante más notoria. Si bien claramente la prominencia es la víctima, la posición del cuerpo, ciertamente que están representados como víctimas y son los detenidos en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre del 73. Esta es la única, junto con el bombardeo de la Moneda, es la única expresión de violencia y en donde aparecen claramente las víctimas representadas y siendo atacadas, ¿no? En este caso siendo aprisionadas por los militares. Ahora, estos detenidos en el Palacio de la Moneda del 11 de septiembre de 1973, que es el epígrafe que aparece en el texto escolar, en el manual de preparación para la prueba de aptitud, aparece con un epígrafe bastante más ampliado, ¿no? Y entonces vemos que si bien hay fotografías que van siendo usadas en diferentes espacios de la práctica, ¿no? de la memoria, de la práctica pedagógica de la memoria, estas fotografías son usadas de manera distinta, el lenguaje verbal también es distinto. En este momento tenemos un epígrafe que expande y que efectivamente toma un posicionamiento mucho más claro respecto de lo que fue el proceso de represión de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado. Entonces, hemos visto que para los textos escolares estos epígrafes son fundamentales. Muchas veces los editores no pueden poner todo en el cuerpo principal, lo ponen en el epígrafe, y estas fotos entonces pueden llegar a expandir, pueden no solo describir, sino que gatillar información, contextualizar, proponer actividades. Y esto también lo hemos trabajado desde el punto de vista de cómo se representa la valoración, y hemos ampliado lo que hemos pensado como categorías
para el discurso verbal de un proceso, de un evento histórico, social o cultural. También lo hemos pensado para cómo esto puede manifestarse en el lenguaje visual. ¿Ya? Las categorías de impacto, de integridad, de conflictividad y de poder, que para nosotros han reemplazado las categorías propuestas por Martin y White, si bien hemos tomado las de afecto y las de juicio, porque efectivamente cuando estamos trabajando con actores sociales o situaciones, las otras dos funcionan muy bien. También hemos propuesto que desde el punto de vista representacional, y aquí estamos hablando del trabajo de Cressy van Leeuwen, la diferenciación entre narrativa y imágenes narrativas e imágenes conceptuales es muy útil, pero nosotros paramos, es decir, tuvimos ahí un conflicto para poder trabajar con las imágenes simbólicas, que era la mayoría de las imágenes que teníamos en nuestro corpus, porque las imágenes simbólicas no solo eran conceptuales, también podían ser de carácter narrativo. Y entonces empezamos a trabajar, bueno, ¿qué hacemos con estas imágenes simbólicas? ¿Cómo las trabajamos? ¿Qué hacemos también con los íconos empáticos? Íconos empáticos es nuestra traducción del término de Mary Stengling y Jim Martin de Bondicon, ¿verdad? Estas imágenes que generan una empatía en términos de valores y de creencias, y cómo esto también es muy interesante verlo en nuestro corpus. Y pensando en algunas ideas planteadas en parte por Van Leeuwen sobre la iconología, iconografía, y también de un filósofo costarricense, Pablo Hernández, que trabaja en el análisis de las obras de arte de Centroamérica, ¿no? Toda la etapa de la guerrilla y la contraguerrilla. Dijimos, bueno, para la historia y para poder trabajar con las imágenes simbólicas, la verdad es que tenemos que tomar en cuenta de una manera más clara, más orgánica, más sistemática, todavía no tenemos ninguna respuesta, pero sí pensamos que tenemos que tomar el contexto histórico-cultural con mucha más seriedad o con mayores herramientas para poder abordarlo, ¿verdad? Entonces, esta copresencia de la que nos habla Hernández, la simultaneidad, ciertamente que es fundamental, pero los símbolos, las imágenes simbólicas reclaman contexto sociocultural. Es imposible que no lo reclamen, ¿no? Y también nos dice Van Leeuwen, el significado cultural no reside únicamente en las imágenes, sino también en el contexto en que las imágenes son producidas, puestas en circulación, y cómo y por qué los significados culturales y sus expresiones visuales se configuran históricamente. Y entonces, para nosotros, ha sido muy útil leer el trabajo de Hernández, también este otro trabajo de Van Leeuwen, y volver a pensar entonces en el peso sociocultural de las imágenes. Y esto absolutamente en progreso, ¿verdad? Decimos, bueno, por un lado lo iconológico o lo iconográfico, lo que ya es más convencional. Si es más convencional, quizás podamos encontrar allí los íconos empáticos, porque un ícono empático implica que ya una comunidad ha reconocido un cierto ícono y le da cierto valor, por lo tanto se ha convencionalizado como símbolo. Por otro lado decíamos, bueno, esto tiene un alcance, esto puede ser convencional para nosotros, puede ser que yo vea una imagen de la moneda y como chilena yo tenga toda una relación con eso, pero si yo soy, no sé, estoy en Australia, en Estados Unidos o en Colombia, acá quizás, si no conozco esa historia, para mí no significa nada, no hay ningún ícono empático ahí involucrado, es un edificio que fue bombardeado y seguramente es histórico porque está en blanco y negro, en fin, ¿no? O sea, puedo tener esa imagen, pero nada más. Entonces, sí nos parece que el alcance global, regional, nacional y local, si es más lejano, si es más mediano en términos temporales o reciente, puede ayudarnos. Tal vez podríamos representarlo de esa manera, más que como una gradación, como una topología, en donde habrán imágenes simbólicas más convencionales, menos convencionales, y esto va a estar determinado también por las distintas comunidades que son capaces de reconocerla, ¿no? Si va a ser local, nacional, regional, global, es decir, cuál va a ser este alcance. En fin, son todavía propuestas de cómo podríamos nosotros pensarlo. Ok.
me gustaría entonces ahora mostrarles algunas de las interacciones en aula. La primera es una interacción de una profesora en un colegio privado. Es un colegio privado, esta profesora tiene ya más de 8 años de experiencia y ha trabajado fuertemente el ámbito también cultural de lo que fue la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Les ha hablado mucho sobre el teatro a los estudiantes, sobre qué pasaba con los artistas, qué pasaba con los músicos, y eso ella lo integra en su clase. Ok, perdón. Lo que vamos a ver acá entonces, la profesora viene hablando de lo que ha sido el proceso de neutralizar a la oposición durante la dictadura y le ha dicho antes a los estudiantes que en realidad los militares no podían decir los vamos a matar a todos, ¿no? Y eso es parte de nuestra tranquilidad. No podían decir los vamos a matar, los vamos a asesinar. Por lo tanto, el concepto que se usó fue de neutralizar a la oposición, de neutralizar al enemigo, y aquí está hablando de 2 organismos de seguridad que son la DINA y la CNI. La Dirección de Inteligencia Nacional se crea en 1974 también, es otro dato que se crea en la época. Dirección de Inteligencia Nacional organizada desde la Junta Militar y con líderes militares que van a formar parte de ella. Gran parte hoy en día de los que pertenecieron a la DINA están presos. Están como por ejemplo Manuel Contreras. Está preso. ¿Sí? ¿Y a qué se supone que es enfocada la DINA? La DINA, neutralizar a la oposición. Mantenerse controlada a la población para que no haya disidencia. Disidencia es no estar de acuerdo con el gobierno militar. O sea, la CNI. Después va a estar la CNI. La DINA cambia de nombre y se pasa a ser CNI. Y los civiles no identificados son estos. Por eso Rufino lo escribe en su caricatura así. Por estos civiles que aparecen cuando alguien está conversando y se llevan a la gente. Arresto arbitrario de personas. Lo hace de una manera cómica para que no lo censuren. Entonces, con eso está denunciando también lo que pasa con la DINA, por ejemplo. Otro dato más, y con esto terminamos esta primera parte. Esto, por ejemplo, esto es Rufino. Dice, quisiéramos tener un pequeño debate ideológico con usted. Y está esta persona ahí, ellos lo están tomando, son como señores de negro con gafas negras, como el típico atuendo que era de seguridad de Augusto Pinochet, y está ahí cantando y tiene ahí... ¿Dónde está? Sí. Ok, vamos a ver entonces, ¿se logró entender? ¿Sí? Esta es la primera caricatura que aparece, ¿no? Es Civiles no identificados. Rufino es un caricaturista muy conocido que hizo humor político durante los 80 en Chile. Esa es la carátula de uno de los libros publicados por él en el año 2009. Y estos son los civiles no identificados, ¿verdad? Estos agentes de seguridad de la CNI que son representados con estas gafas oscuras y un traje, ¿verdad?, muy formal y de corbata. Y entonces lo que nosotros hemos ido mirando es de qué manera la profesora va trabajando junto con los elementos visuales, va trabajando en su discurso una representación de lo que es un proceso histórico, los eventos históricos y en este caso el proceso de violación a los derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, en el fragmento que nosotros acabamos de ver, la profesora se refiere al hecho de neutralizar a la oposición y después marca la pizarra, ¿verdad? Ella ha escrito eso al principio de la clase como es este eufemismo que está representado en este grupo nominal, ¿no? Y que sería una evocación valorativa porque no lo dice directamente. Pero después ella va hablando de la disidencia, ¿no?, de cómo esta disidencia podía generar que te llevaran preso, que te arrestaran, el arresto arbitrario, y va construyendo entonces el argumento basado en parte en lo que es la representación de esta caricatura,
para apoyarse y mostrar actores sociales que en realidad no están presentes visualmente en ningún texto escolar y que también difícilmente podrían ser representados de otra manera en la clase. Ahora, junto con mostrar, ¿verdad?, esta valoración negativa, no solamente de la violación a los derechos humanos, sino que también de quienes cometían estas violaciones a los derechos humanos, también está mostrando qué pasa con, por ejemplo, Rufino, qué pasa con el caricaturista, ¿no?, que tiene que usar una manera cómica para poder denunciar algo que estaba absolutamente vedado, de lo que no se podía hablar en la época. ¿Ya? Y entonces, para que no lo censuren, pero de esa manera ella va mostrando cómo desde el ámbito cultural se produjo un fuerte movimiento de denuncia de lo que eran estas violaciones, incluso durante la dictadura. La otra caricatura que está al lado es esta, que son los mismos civiles no identificados, pero ahora, ¿verdad?, están hablando. Dicen, quisiéramos tener un pequeño debate ideológico con usted, lo que también hay una ironía y todo un humor allí, porque si hay algo que estaba prohibido era precisamente el debate, y ideológico era sinónimo de marxista, o sea, ideología sinónimo de, en fin, estabas inmediatamente con una posibilidad de ser arrestado. Ahora, ¿verdad?, ese es el PowerPoint, ¿verdad?, y ahí está la imagen un poco más grande. Y lo que nosotros también podemos ver allí es que junto con lo que ella va construyendo verbalmente, se va construyendo también se va construyendo un significado a través de estas imágenes, que en este caso también tiene un elemento verbal. Tenemos el tamaño pequeño, color blanco, la mirada desde abajo, ¿no?, de este opositor al régimen. Podríamos pensar que esa valoración de capacidad negativa está inscrita, ¿no?, está realmente visualmente representado como alguien en desventaja, y estos civiles no identificados, el vector del brazo, los lentes, la boca, por más que sea una caricatura, un dibujo minimalista, ciertamente están en una posición de poder. No hay violencia, no hay conflicto, ¿no?, pero hay una posición de capacidad de poder, y como les digo, está, por otro lado, toda esta ironía del debate ideológico. Entonces, la caricatura aquí sirve como una interpretación histórica, como la mirada que tienen también otros sujetos sociales de lo que estaba pasando en ese tiempo. Esta es parte también de lo que dice la profesora, ¿verdad?, como esa nominalización de pensar y de decir, ¿no?, pensar nominalizado en lo ideológico y decir nominalizado en el debate, es lo que precisamente no podía hacerse en ese momento. Los están tomando, dice la profesora, que también tendría una valoración evocada. Ahora, en el momento en que también se habla del director de la DINA, hay un estudiante que dice el Mamo. El Mamo era el nombre común que se daba a Manuel Contreras, que ya murió estando en prisión política, y que también va mostrando cómo los estudiantes van participando en la clase. Esta profesora tiende a ser bastante más monológica en su manera de enseñar, pero entonces los estudiantes igual participaban. Los estudiantes gritaban nomás, ni siquiera, perdón, no puedo gritar yo acá, okay, ni siquiera se molestaban en levantar la mano. Ellos decían, ¿no? Y para nosotros, todas esas veces que los estudiantes llegaban y participaban era fundamental, porque la verdad es que nos estaban mostrando cómo ellos estaban involucrados y cuál era la parte de la memoria social que ellos ya tenían bastante asimilada y que entonces la iban incorporando en la clase. Por ejemplo, cuando aparece este ícono, ¿no?, del dónde están, es el estudiante el que dice dónde están, dónde están. Y uno podría decir, bueno, está escrito, pero no es solo porque está escrito, es que porque el dónde están es algo que un estudiante, aunque tenga 16 años ahora en Chile, sabe perfectamente que se refiere a los detenidos desaparecidos de la dictadura.
Entonces hay un reconocimiento. Pueden no saber que es Mireya García, ¿no?, que es la dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, pero sí reconoce el ícono empático. Esta es entonces la pizarra, tenemos la caricatura, la fotografía que está junto y después lo que la profesora ha escrito, que escribió en rojo, institucionalización del gobierno, porque el gobierno busca institucionalizarse a través también de la neutralización de la oposición, ¿no? Y aparece entonces, aparecen en dos oportunidades las víctimas, aparecen los perpetradores de estas violaciones y defensores de las violaciones a los derechos humanos, pero con un despliegue diferente en términos semióticos. Como les decía, podemos pensar en este dónde están como un ícono empático, político, de denuncia, que allí tal vez podríamos plantearlo así. Podríamos pensar que este ícono empático de denuncia, tal vez no Mireya García, pero Mireya García junto con el letrero, cualquier mujer, cualquier hombre, con su letrero de dónde están, es el familiar del que han detenido, del que han asesinado, del que han desaparecido. Tal vez a nivel de conosura, a nivel regional, ya sería un ícono más bien convencional. Lo podríamos reconocer. La caricatura de Rufino requeriría otro tipo de contexto y requeriría también tal vez otro tipo de conocimiento y estaría bastante menos convencionalizado en términos de simbolismo. Pero esto es una manera de empezar a pensar, bueno, ¿qué hacemos con las imágenes simbólicas? Porque podemos llegar, bueno, esto es simbólico, y ahí paramos. Pero la verdad es que entonces no podemos hacer un buen análisis de las fotografías en la historia, porque casi todo es simbólico. Entonces, es cómo buscar otras categorías que nos ayuden. Me gustaría mostrarles otra clase. Esta clase es de un profesor de un colegio particular subvencionado, o sea, parcialmente subvencionado por el Estado, un profesor joven con 4 años de experiencia en el momento en que nosotros lo filmamos, y él denominó esta unidad el enemigo interno, y está hablando de la represión política durante la dictadura militar. Que sometió a la sociedad civil a un extremo de tensión que terminó rompiéndose el 11 de septiembre de 1973, con lo que fue el golpe de Estado. Ya vamos a dar inicio a una clase que va a terminar la próxima semana. Ya terminamos a lo que va a terminar la próxima clase y cubre estos dos objetivos fundamentalmente, que tienen que ver con caracterizar la violencia de Estado y la respuesta de la sociedad civil hacia ella. Fíjense que aquí hay un concepto que es diferente. Estamos hablando ya no solo de violencia política, sino que vamos a empezar a hablar de violencia de Estado. ¿Ya? Ahí hay una característica bien particular, hay un detalle que es muy importante y que tensiona, que rompe con lo que nosotros habíamos hablado acerca de la violencia política. O sea, más que romper, le da un giro diferente, le pone un acento diferente. Y lo último que vamos a ver es identificar las consecuencias de la violencia de Estado en la construcción de la memoria, que es el tema que a nosotros nos viene dando vuelta hace un buen rato y que habitualmente no son muy reconocidas. Siempre se habla de la violencia política y las consecuencias de la violencia de Estado a partir de lo que fue la exposición social, de la memoria, etcétera, de la cultura. Pero hay otros elementos por ahí que vamos a dar una vuelta de día gracias a la visión de un historiador que es Steve Stern, que lo vamos a ir viendo dentro de la clase. Bueno, el contexto político y social de este periodo ya ustedes lo manejan, el contexto de 1973, alrededor
organización a qué hacía referencia? Bandos que se unían, Fuerte duro, porque ni yo de a los bandos a los que se unían los pobladores de la ciudad. ya, a la posibilidad de abanderarse con algún discurso político. Eso es súper importante. La polarización tiene que ver con un discurso político y con una ideología. Eso es fundamental tenerlo siempre presente. Ángela después se da. La politización para estar enfocada. ¿Perdón? La politización. Absolutamente. Bueno, ¿lograron también seguir acá? ¿Sí? Bueno, acá el profesor entonces está aludiendo a dos conceptos, ¿verdad? Él dice que va a hablar de la violencia de Estado y la violencia política, y para eso también pide a los estudiantes que hagan un recuento de lo que son las causas, de lo que ellos recuerdan, ¿no?, sobre el contexto del golpe de Estado del año 73. Lo primero, destacar cómo el profesor está allí a través del lenguaje diferenciando algo que dentro de la memoria social y la memoria colectiva, como bien dice, es habitual, es decir, pensar que el golpe de Estado fue producto de una crisis, de una violencia generalizada, y que también parte de la violencia inicial que se vive después del golpe, queda todo subsumido a un mismo, digamos, como un mismo paquete, ¿no? O sea, todo es parte de una misma violencia que se vivió en la sociedad, y no se reconoce que hubo terrorismo de Estado y violencia de Estado, y que son dos conceptos históricos absolutamente distintos y que son claves en este proceso de historización de la memoria. Es decir, desde la memoria social pareciera que era un momento de crisis, de violencia, pero desde un tratamiento más explicativo de la historia es importante poder diferenciar esos dos conceptos. Y entonces él dice, es un concepto diferente, es bien particular, ¿verdad? Hay todo un trabajo con la grabación allí, muy importante, tensiona, rompe, da un giro diferente. Y después, ¿verdad?, esto que habitualmente no es muy reconocido, o sea, lo que no es muy reconocido es la distinción entre una violencia política y una violencia de Estado en la sociedad. Cuando le pide a los estudiantes que ellos vayan dando ideas, ¿verdad?, dice cosas, elementos sobre lo que fue el golpe de Estado, los estudiantes señalan la Guerra Fría, el desabastecimiento, la crisis económica, la polarización, ¿no? Y el profesor también va agregando, o sea, junto con lo que los estudiantes dicen, el profesor también va agregando en la pizarra parte, como él va completando esto y también lo va graduando, ¿no? Dice que es súper importante, que es fundamental siempre, ¿verdad? Y se habla de la politización. Entonces, tenemos que, mientras los estudiantes están hablando y el profesor también va escribiendo, a la par tiene proyectada esta imagen, que es la imagen de la celebración de la victoria de Salvador Allende. Entonces, en este caso, a diferencia de la interacción anterior, se nos produce una cierta contradicción, ¿no?, o por lo menos una oposición respecto de lo que se está planteando en el lenguaje verbal entre profesores y estudiantes y lo que tenemos en el lenguaje visual. Ahí se puede ver con un poco más de claridad. Y, ¿verdad?, esto de que es un discurso político, que es una ideología, que hay una máxima politización de la sociedad civil, todo lo que está circulado es lo que el profesor agrega a lo que están diciendo los estudiantes. Entonces también hay una elaboración de parte de él para ir completando lo que los estudiantes dicen de una manera muy sintética. Y en la politización, al poner la sociedad civil el profesor, introduce también el agente de este proceso de politización. Ahora, a nosotros nos parece interesante el cómo, este es un ejemplo dentro de muchos otros, el cómo nuevamente una imagen que está en un texto escolar, que está inserto en un determinado contenido, después aparece en la clase y en esa clase aparece nuevamente construido desde ciertas contradicciones, el cómo esto va desplegándose de diferente manera y de una manera intertextual.
¿Ya? Acá tenemos entonces a un Salvador Allende, el epígrafe del texto escolar es Salvador Allende junto a sus electores celebra su victoria en las elecciones de 1970. Y ahí tenemos a un Salvador Allende exitoso, capaz, ¿no? Valorado con un juicio de estima social inscrito, ¿no? En el lenguaje, pero que también está inscrito visualmente en la multitud, en la sonrisa de Allende, en el saludo. ¿Ya? Entonces, sí se nos va produciendo ciertos espacios en que se abre todavía la reflexión sobre la violación de los derechos humanos, sobre la memoria social, sobre cómo va interviniendo la memoria personal, que no alcanzaba a mostrarlo en esta presentación, ¿no? Que también es muy rica esa parte de parte de los estudiantes. Y se van produciendo entonces ciertos encapsulamientos de la memoria. Y si hay algo que está encapsulado en Chile es el tratamiento del gobierno de la Unidad Popular y la responsabilidad que tiene. Incluso en el manual de preparación para la PSU son varios los historiadores que se citan y de presidentes que fueron después partes de la transición democrática, que consideran que Allende fue el culpable de el golpe de Estado. Entonces, eso sí ya aparece de alguna manera fosilizado, encapsulado, si bien hay otros espacios que, como digo, están siendo muy conversados y muy trabajados en la clase a través de la interacción de profesores y estudiantes. Algunas reflexiones finales, estoy en el tiempo, ¿no? Pensamos que las clases de historia son espacios de prácticas de transmisión de la memoria. En estas interacciones entre profesores y estudiantes, si bien esta vez hemos visto más al profesor que al estudiante, permiten generar nuevos significados a partir de las memorias sociales y personales que cada uno trae al aula y que se incorporan en un proceso de historización de la memoria. En este proceso de historizar las memorias sociales y personales, la construcción de la evidencia juega un rol fundamental, que se elabora a través de un despliegue de artefactos semióticos, por lo que hemos abordado esta práctica desde su multimodalidad e intertextualidad. Si bien se ha establecido el rol clave de las fotografías para la construcción visual de la evidencia, los profesores integran también otros recursos semióticos, como las caricaturas políticas que contribuyen a la elaboración de interpretaciones del pasado. Ocurre una expansión del repertorio semiótica desde determinadas prosodias valorativas. Parte del repertorio semiótico construye evidencia histórica y parte no cumple esa función, sino que colabora en la construcción de las explicaciones históricas y de la agencia de determinados actores. Como sostiene el sociólogo Lechner, la naturalización de lo social implica la transfiguración del orden social en un aparente orden natural, en el sentido de una autorregulación automática que excluye al sujeto y a la acción intencional. Nosotros pensamos que en las clases de historia esto se revierte en gran medida por el trabajo que están haciendo precisamente los profesores al tratar esta unidad que está tan levemente descrita desde el currículum, pero que los profesores expanden con una complejidad y una riqueza que no conocíamos en la sala. Existen en la sociedad chilena ciertas memorias emblemáticas, como sostiene Stern, que suelen manifestarse como dicotomías impuestas por la memoria social. Los profesores de historia no están ajenos a estas dicotomías, son partes de la historia social, si bien al estar más o menos conscientes de ellas y por tener una formación en la disciplina, hacen un valioso trabajo por evitarlas y reflexionar históricamente sobre lo que hemos denominado encapsulamientos de la memoria con un alto valor simbólico. La transmisión y construcción de nuevos espacios de significados se instancian a través de un amplio y complejo entramado de recursos semióticos multimodales que operan intertextualmente en la clase de historia, con los textos escolares oficiales, los manuales de historia, las fuentes especializadas y de documentos oficiales, junto con las memorias sociales y personales de profesores y estudiantes. Los encapsulamientos de la memoria social precisamente cierran el espacio de reflexión y de interpretación del pasado reciente nacional que tanto estudiantes como profesores han asimilado como memorias sociales. Este encapsulamiento, como les decía, se ha producido con fuerza en lo que respecta al periodo del gobierno de Allende y a las causas del golpe de Estado del 73.
Y entonces en este despliegue de los profesores sí podemos ver que hay un tratamiento mucho más profundo de lo que es la violación de los derechos humanos, y lo hemos visto, por lo menos en parte, en esta diferenciación, por ejemplo, de lo que es la violencia de Estado, la violencia política y la diferenciación de la violencia de Estado de una violencia generalizada del país. Hay un rol distinto en el modo visual, un rol distinto también en términos de modalidad. Es muy distinto en términos de modalidad la caricatura a la fotografía, por ejemplo. Los perpetradores civiles y no civiles de violaciones a los derechos humanos, como estos civiles no identificados, que tienden a ser mencionados de manera general como toda una institución. Son la DINA, son la CNI. Entonces ahí aparece la caricatura. No es una persona real, es una caricatura, pero aparece. Las víctimas son prominentes en ambos modos, en parte porque ellas han estado en el centro de las políticas de la memoria de los gobiernos democráticos que han liderado el país desde el año 1990. El análisis de la interacción en aula nos ha permitido constatar que determinados actores históricos que no se incorporan visualmente en los textos escolares sí se integran en las representaciones de PowerPoint a través de caricaturas políticas. Las caricaturas políticas no comparten este mismo estatus, ¿verdad?, de las fotografías, y tienen una función diferente en la clase, esto es, permiten integrar otros posicionamientos a la interpretación histórica. El humor y la ironía cumplen un rol en la denuncia política. Si quieren, después les muestro esta parte, pero para terminar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por compartir con nosotros este trabajo tan fascinante y tan pertinente para nuestro tema de la construcción de significados para una nueva sociedad. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas. No sé quién quiere hacerle una pregunta a Teresa. Tenemos los micrófonos para las personas que quieran realizar preguntas. Parece que ya contestaste todo, Tere. Última oportunidad. Se quedaron todos muy... Ahí hay una pregunta. Teresa, okay. Teresa, yo vi que tú hablaste algo con respecto a ideología. ¿Fue un factor que tuviste en cuenta la ideología desde la perspectiva de los profesores o la perspectiva de los estudiantes? ¿Cómo trabajaste la parte de la noción de ideología? Bueno, fundamentalmente, en realidad, cuando estamos allí viendo la ideología, por un lado, es la ideología que está presente en las fuentes, ¿no? La ideología que está presente en un texto escolar, que está presente en un documento histórico o en una fuente histórica. Y de los profesores, claramente después, en el momento después de analizar sus clases y también de las entrevistas personales, también sí nos dimos cuenta de sus posicionamientos ideológicos. Y ellos también, cuando recién los contactamos para poder trabajar, también fueron bastante abiertos al respecto, ¿no? Y allí es algo que difícilmente nosotros podíamos evitar, es decir, lo que nosotros podíamos... las clases a las que nosotros podíamos ingresar eran clases de profesores que ya tenían de alguna manera un compromiso con poder trabajar este periodo, pero no necesariamente era porque tenían un posicionamiento, por ejemplo, de izquierda, ¿no?, que podríamos llamar más de izquierda. Ok, muchas gracias. Sí. No, estaba pensando en este momento en que la gente joven, ¿no?, con toda la tecnología nueva, y por ejemplo estabas hablando de no transmisión sino transformación, y veía cómo los profesores también incluían esta nueva tecnología, las caricaturas y demás.
¿Hasta qué punto esto lo ves más incorporado y qué efecto ves que tiene eso sobre los textos, por ejemplo, que ellos tienen? Porque es abierto a todo el mundo, ¿no? Lo que hay en el internet, lo que ellos pueden encontrar. Entonces, ¿has encontrado alguna evidencia de eso, de esa interacción o no? No especialmente en relación a los textos escolares, porque el espacio es reducido, en general tienden a aparecer las mismas imágenes, ¿no? Hay un conjunto de imágenes que tienden a aparecer en los textos escolares, pero ciertamente que los estudiantes sí pueden acceder a muchos otros recursos a través de las redes, de internet, y también algo que nosotros no hemos alcanzado a analizar y que son los documentales, ¿no? Documentales que no solamente los profesores pasaban en la clase, sino que también los documentales a los que los estudiantes tienen acceso, ¿no? por su cuenta. Claro que sí. Muchísimas gracias, Teresa. Hay una cuestión que no me quedó muy clara. No, es posible que no lo haya entendido. Por una parte, me pareció que dijiste que esta representación discursiva en los textos había comenzado después del 2000. Sí, empieza con la reforma educacional. Hay una reforma educacional en el periodo democrático del año 99. Por lo tanto, los primeros textos son los que aparecen en el año 2000. Y por otro lado, planteaste que desde el año 90 la defensa o la reivindicación de los derechos humanos empezó en el 90. No me cierra. El retorno a la democracia, o como decimos, el lento retorno a la democracia, sí, comenzó el año 90. ¿Ya? Pero espacios de resistencia empezaron desde el 73. Digamos, yo ahí solamente me estoy refiriendo a qué pasa en los textos escolares. O sea, los textos escolares recién del año 2000, después de la reforma del 99, comienzan a tratar el tema de golpe de Estado, gobierno militar, violación a los derechos humanos. No, lo veía como algo un poco contradictorio, que si estaba en la agenda de los gobiernos desde el 1990, se hubiesen tomado 10 años como para empezar a representarlo discursivamente en los textos de historia de la escuela. Nosotros todavía tenemos la Constitución que nos dejó Augusto Pinochet. Vamos un poco más lento. Ustedes en Argentina han hecho un proceso de trabajo con la memoria bastante más intenso, más rápido, creo, que lo que ha sucedido en Chile. Pero sí, fueron 9 años desde el retorno de la democracia a una reforma educacional que permitió que esto se tratara en los textos escolares. Gracias. Hola, Teresa, primero felicitaciones. Y me gustó mucho la propuesta de representación topográfica y en relación con eso te quería hacer como una pregunta. Vos hablabas por un lado de estos íconos empáticos, por una parte, y al mismo tiempo de estos símbolos, estas representaciones que funcionan con un alto nivel de convencionalidad. ¿Cómo se da, o cómo lo percibís en las nuevas generaciones? Digo, puede ser que la convencionalidad garantice el reconocimiento de estas imágenes, garantice rápidamente que se trata de Allende celebrando la victoria en las elecciones, que garantice que rápidamente esa es una imagen de un familiar detenido, de una persona detenida desaparecida durante la dictadura. Pero puede ser que cuando ganan en convencionalidad y en la estabilidad de esa significación, pierden un componente de empatía que quizás se tiene en las generaciones mayores, quienes tienen, digamos, una experiencia más próxima de todos esos hechos. Pienso, pues, a veces cuando tratamos estos temas en las clases con los estudiantes de 20, 21 años, para ellos la dictadura en Argentina es algo que ocurrió, pero lejísimos, no tienen ningún tipo de experiencia. Entonces, a veces hay como una información, pero no hay
una interpretación de elementos pasionales, digamos, a través de esas imágenes. Gracias. Sí, es que yo creo que ahí tú estás apuntando, ¿verdad?, algo que podríamos diferenciar. Es decir, un asunto es poder reconocer una imagen convencional, es poder reconocer un significado convencional, y otra cosa distinta es tener una empatía, o sea, que eso genere algún tipo de empatía contigo como observador de esa imagen. Entonces, no todo lo convencional es empático, no todo lo convencional implica un ícono empático. Algunos sí, otros no. Y esos íconos empáticos también pueden ser íconos empáticos para una comunidad, tal vez para una generación, ¿no? Y entonces para una generación más joven lo reconoce, es convencional, pero mientras no tenga un tratamiento más profundo, que es lo que los estudiantes nos decían en las entrevistas, que precisamente porque habían recibido detalles, testimonios, conversaron, reflexionaron, entonces eso que ellos veían y que podían reconocer tenía un sentido, ¿no? Tenía un sentido, e incluso para muchos fue darle sentido a historias personales y familiares, ¿no? Puede ser también en el momento de historización de la memoria o de recuperación de la memoria que estemos en Chile, porque incluso con los estudiantes universitarios, ¿no?, 20, 21 años, he tenido una experiencia bastante similar. O sea, uno empieza a hablar de esto y rápidamente ellos empiezan a hablar de sus memorias familiares, personales, es que mi abuelo, es que mi abuela, ¿no? Y de allí empieza la reflexión. Pero también, eso también es, o sea, creo yo que también es una muestra de un diálogo que no hemos hecho, ¿no? Y que por eso también sigue siendo vigente. Uno de estos, bueno, el profesor que nosotros vimos, él hablaba todo el tiempo de su abuelo, ¿no? Y tenía un nivel de conceptualización increíble en sus clases, pero cada vez que bajaba una gravedad semántica en términos de Mayton, él hablaba de elementos muy concretos y muchas veces se refería a las experiencias de su abuelo, que también eran parte de su conexión personal con ese pasado reciente, lo que no implicaba que él, ¿verdad?, igual podía no solamente relacionarse empáticamente con el pasado, sino que también historizar esa memoria y ayudar a sus estudiantes a historizarla, ¿no? Porque la empatía no es suficiente, ¿no? La empatía no nos permite hacer ningún tipo de movimiento social solo de la empatía, ¿no? Solamente algo que se me viene a la mente recordando, en principio aparte de un trabajo de Jacqueline Giudice que no llegó a terminar, explorando manuales escolares, ella encontraba consignas que referían a esto que vos estabas planteando ahora, ¿no? Digamos, la necesidad de explorar o de orientar a los alumnos, a los estudiantes de la escuela, de la escuela de séptimo grado, lo que ustedes llaman escuela básica, que para que fueran a sus casas a recuperar historias de la época. Entonces, claro, lo que uno se planteaba, porque nosotros no hicimos, ¿cómo se dice? No fuimos a registrar clases, pero digamos, lo que uno se planteaba es qué pasa cuando en esos relatos aparece la otra versión de la historia, ¿no? Digamos, eso lo vieron ustedes, eso apareció en las clases, aparece el relato desde la perspectiva, digamos, de las víctimas, y aparece el relato también desde los victimarios, ¿o eso no ocurre? Bueno, en las clases, en lo que los profesores plantean, sí aparecen los victimarios, pero no aparece escasamente el relato desde los victimarios, ¿no? Pero sí, lo que sí pudimos ver es el cómo los mismos estudiantes, que todos firmaron consentimientos, ¿no?, sus padres, asentimientos, todo el mundo firmó todos los papeles de ética, también tenían posicionamientos muy distintos. Tuvimos, esa ya sería otra presentación, ¿no? Pero por ejemplo, los estudiantes ellos mismos se declaraban o de izquierda o de derecha, o algunos ni siquiera
pensaban que eso ya era válido plantearse de izquierda o de derecha, en fin, ellos claramente manifestaban su posicionamiento político y también el cómo ellos entonces se enfrentaban a este proceso de violación a los derechos humanos, ¿no? Tuvimos un caso bien significativo de un estudiante que no dijo nada, no participó en nada, pero le entregó a la profesora una carpeta con todos los panfletos que había recogido su papá, que fue CNI, de la época, porque le dijo, usted va a hacer una buena investigación, profesora, con esto. Entonces, claro, ahí ciertamente es un estudiante que está removido porque es su padre el que está allí presentado, ¿no? Y él también está en la clase, también está aprendiendo, también, en fin, también se enfrenta a lo que es reconocer este proceso, tratar de comprenderlo desde una explicación histórica. O estudiantes que nos decían, bueno, mi papá fue carabinero, yo soy de derecha, pero de todas maneras reconozco que Allende fue un líder, pero yo no estoy de acuerdo, en fin. Teníamos todas las opiniones, estudiantes que consideraban que era demasiado detalle lo que se hablaba de la tortura y lo que se hablaba también respecto de la violación de los derechos humanos. Y otros que se hacían callar unos a otros y decían, pero espérate, o sea, si no nos dan detalles, si no nos dan el relato, ¿cómo nos enteramos? Por lo tanto, está muy bien que se haya hecho con toda esta profundidad, ¿no? Que nos hayan impactado de alguna manera para poder enterarnos de lo que no sabíamos. Y obviamente estudiantes muy politizados y otros muy poco politizados, estudiantes que participan en movimientos sociales ahora, entonces que ya tienen todo un discurso político de lo que es la memoria, en fin, que ya me dicen, no, yo ya me he leído muchos libros de esto, ¿no? Así como diciendo, pero para otros en que era la primera vez, en que si no lo tenían en la clase de historia, sencillamente no se enteraban porque en su casa no se habla. Entonces sí, la verdad es que el abanico es amplísimo. Quizás, y ahí también respondiendo más a tu pregunta, quizás donde hay mayor homogeneidad es en los profesores, y porque es un estudio de caso, y porque son los profesores que quisieron participar, y donde hay mucha heterogeneidad de posiciones es en los estudiantes. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, entonces, agradecemos nuevamente a Teresa.